y reconociendo, Padre, convenciendo de pecado, Dios mío, trayendo arrepentimiento, Señor, trayendo, Dios mío, comunión contigo, Señor. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por esta presencia y por tu bendita palabra, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar un momento. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Yo siento su presencia en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Y podemos comprender las maravillas y las grandezas que Dios tiene para nuestra vida. Muchas personas, mi hermano, no podemos tener esa revelación, amén, de lo que Dios nos da día con día. Antes de iniciar esta breve predicación, hermano, quiero aclararle algunos puntos que necesitamos pedirle a Dios que nos dé. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos mirar con nuestros ojos? Todos los que estamos aquí, amén, creo que todos podemos mirar. Tenemos vista, tenemos ojos, tenemos esa bendición. Pero le voy a decir algo, mi hermano. No porque usted tenga sus ojos físicos quiere decir que vea lo espiritual. Puede haber gente que mira con sus ojos físicos, pero que está ciego espiritualmente. Y así difícilmente podemos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos oídos? Todos tenemos oídos y todos escuchamos. Pero no porque tengamos oídos quiere decir que podemos oír la palabra de Dios. Necesitamos algo, mi hermano, y eso no nos lo da nadie, solamente Dios. Es entendimiento y revelación de su palabra. Usted puede leer todo Filipenses, pero si no hay revelación del Espíritu Santo, usted no va a entender lo que está diciendo. Usted va a entender las letras, pero no va a poder entender el contenido espiritual, las riquezas que Dios tiene para nuestra alma. Hermano, ¿cuántos de aquí se pueden gozar en su alma? ¿Está seguro de lo que estoy diciendo? Deme una característica cuando usted se goza en su alma. Porque se puede gozar en la carne, y es algo muy similar y muy parecido. Por eso le pregunto, ¿cuántos de aquí saben discernir y entender cuando su alma se está gozando? Cuando hay paz. Muy bien, muy buen punto. Cuando hay paz. Alguien más que me diga cómo entender cuando nos estamos gozando en el alma. Adoración. Se desconecta de lo terrenal. No hay amargura. Amén. Hay muchas maneras de cómo entender, pero yo le preguntaba a usted por qué es necesario saber cuando nos gozamos en el alma, no en la carne, le vuelvo a repetir, no en la emoción. Cuando usted se goza en su alma, Jesús dijo una palabra clave. Escuche bien esto. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no sé si alguien ha sentido lo que es sentir ríos de agua viva dentro de él. Pero hay momentos, fíjense, donde yo siento la presencia de Dios, que quiero correr, que quiero llorar, que me quiero postrar y solamente adorar y adorar y adorar a Dios. Ese es cuando nuestra alma se está gozando en Dios. En segundo lugar, cuando nuestra alma se goza, mi hermano, hay lágrimas y hay compungimiento en nuestro corazón de arrepentimiento.
y podemos entender lo que es Dios. Mientras yo leía en la noche pasada, hermano, el libro de Filipenses, Dios me revelaba lo que Jesús dejó y abandonó por venir a este mundo. Si yo le pregunto a usted, todo el mundo, hasta los niños, saben ¿qué dejó Jesús al venir a este mundo? Dejó su trono, dejó su poderío, vino a la tierra, murió, padeció, etc. Pero no es lo mismo saber y conocer con la conciencia humana que poderlo entender en el Espíritu. Porque cuando usted lo entiende en el Espíritu, su corazón se llena de gozo, de alegría, y usted siente, mi hermano, que somos inmerecedores de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para muchas veces exigir cosas a Dios? Cuando Él, siendo Dios, dice la Biblia, no se aferró como cosa a que aferrarse, sino que tomó, dice Filipenses, forma de siervo, humillándose. Cuando usted entienda esta palabra y Dios se la revele, usted va a sentir un golpe en el corazón, un golpe en el pecho, porque usted se da cuenta de lo que Él dejó por amor a usted, lo que Él dejó por amor a nosotros. Filipenses, mi hermano, es una carta preciosa donde nos muestra algunos temas centrales maravillosos que, créanme, hermano, yo solamente traigo 4 capítulos de Filipenses, pero tiene grandes enseñanzas para nuestra vida. ¿Cuántos han leído la carta completa de Filipenses? ¿Y sabe usted que no le va a generar ni una hora? Porque solamente son 4 capítulos, pero tiene enseñanzas profundas a nuestra vida. Quiero predicar rápidamente, hermano, no quiero generar mucho tiempo. Yo sé que Dios está en este lugar. Amén. Y Dios hará lo que Él quiera hacer en nuestras vidas en esta hermosa noche. A su nombre. Poderoso es Jesús. La carta a los Filipenses, mi hermano, se conoce de esta manera. Esto es un dato muy básico, la cual se le conoce como Filipenses porque fue escrita a un lugar llamado Filipos. Amén. Esto lo conocemos, lo sabemos, es un dato muy básico. Según el nombre de Filipenses, tiene que ver con un lugar llamado Filipos. Y en ese lugar, mi hermano, el apóstol Pablo caminó y anduvo antes de enviar esta carta. Este hombre llamado el apóstol Pablo no se le conoce simplemente apóstol por nombre, sino por lo que él hizo. Amén. Porque no se basa de un título, sino se basa de las obras que podamos hacer en Dios. Y este hombre, mi hermano, predicó lugares vírgenes, como le dije la vez pasada, lugares donde nunca habían escuchado de Cristo. A Pablo no le gustaba predicar donde ya habían predicado. ¿Qué le parece? Y esto es lo más precioso, iglesia, porque Pablo decía: yo no voy a predicar sobre otro fundamento, no, yo voy a llevar y voy a poner el fundamento. Y se metía a lugares. A Pablo no le gustaba andar predicando en las iglesias, no.
No le gustaba estar predicando en campaña, no. A Pablo le gustaba ir de cero, donde nadie conocía de Jesús, donde nadie escuchaba de Dios, donde nadie sabía del judaísmo. Allí Pablo iba y llevaba el mensaje del Señor. Esos eran los lugares que al apóstol Pablo le gustaban, mi hermano. Filipos, este nombre, mi hermano, me llamó mucho la atención. Y llegué a la conclusión de que Filipos, mi hermano, significa ciudad de Felipe. Que Filipos es traducido el nombre de Felipe en griego. Filipos significa Felipe. Por eso se llama esta ciudad así. Porque hubo un hombre, mi hermano, que la conquistó, Felipe II, el padre de Alejandro el Grande, en el siglo IV antes de Cristo. Este hombre conquistó este lugar y por eso llevaba su nombre, la ciudad de Felipe, o sea, Filipos en griego, a su nombre. Entonces vemos que Filipos significa Felipe. ¿Y qué significa Felipe? No. Tiene un significado, cada nombre tiene un significado. Yo le dije el significado de Filipos, de Felipe. Bueno, ahora el significado de Felipe, eso los había dicho cuando hablé de Felipe. Amante de los caballos, eso significa Felipe. Cuando hablamos de la puerta de los caballos, ok, eso significa Felipe. Mi hermano, la iglesia de Filipos, mire bien, esta fue la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó. De todas las iglesias que Pablo fundó, la primera iglesia fue la de los filipenses. A ver, este es un dato bastante interesante porque Pablo fundó muchas iglesias, pero la primera fue la iglesia en Filipos. Esta carta, mi hermano, fue escrita desde la primer prisión de Pablo. Pablo estaba en Roma prisionero, pero aún estando prisionero, Pablo escribió esta carta, mi hermano. ¿Y cuáles más cartas escribió cuando estaba prisionero Pablo? Mire bien, escribió Efesios, escribió Filipenses, escribió Colosenses y escribió Filemón. En esta sección, cuando escribió Filipenses, se lo repito, escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Allí, en ese lugar, en ese mismo tiempo, mi hermano escribió estas 4 cartas en la primera prisión de Pablo, en Roma. Las escribió desde Roma. Me llamó mucho la atención este dato, iglesia, porque Pablo fue un hombre ilustre, un hombre, mi hermano, que está por debajo de Jesús, claro que sí, pero que nos deja grandes enseñanzas, que es un modelo a seguir, de tal manera que Pablo anunció y dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Le quiero decir algo, mi hermano, este hombre llamado Pablo es un hombre del cual nos enseña a cómo vivir y agradar a Dios, de tal manera, mi hermano, que este hombre sacrificó su vida por Cristo Jesús. Hace un momento meditaba, hermano, y yo en mi mente, en mi conocimiento humano, decía: ¿quién es el hombre más grande del Antiguo Testamento? Moisés. ¿Y del Nuevo? No voy a decir que me reveló Dios, nada, simplemente meditaba, pensaba en mi mente, revolucionaba y decía: bueno, el más grande del Antiguo es Moisés, pero el más grande del Nuevo es Pablo.
Pablo. Sin duda alguna es Pablo, mi hermano. El único que supera a Pablo es Jesús. Imagínese el modelo de hombre. Usted y yo tenemos muchas limitaciones, que por cualquier cosa usted y yo ya no predicamos, que por cualquier cosa usted y yo ya no servimos a Cristo. Le pregunto, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? Este hombre ni la misma cárcel lo detuvo. Estaba prisionero en carne, pero no en espíritu. Hay gente que está libre en la carne, pero está preso en el espíritu. Por eso no puede hacer nada por Dios, porque está preso en el espíritu. Y aunque Pablo estaba encarcelado, eso no le impidió predicar. Eso no le impidió anunciar la buena nueva de Jesús. Eso no le impidió enseñar a las iglesias y seguir predicando de Jesús. Este dato me encantó, iglesia, porque dije, verdaderamente a este hombre no le detuvo nada, solo la muerte. Y dije yo, nosotros por cualquier cosa ya no hacemos nada. Nomás que imagínese, hermano, podemos llegarle a la estatura de Pablo, ya no de Cristo, de Pablo. Y déjeme decirle que sí se puede, porque Pablo era humano como usted. Era humano como yo. Tenía debilidades. Pablo tenía un aguijón. Con aguijón, encarcelado, mi hermano. Había persecución, pero él no paraba de predicar. Él anunciaba y predicaba. ¿Sabes qué? No me dejan anunciar. Yo voy a escribir cartas y voy a ir a regar toda Europa de Cristo Jesús. Este hombre es un hombre digno de admirar. No de alabar, de admirar. Porque ya quisiera ir un poco, mi hermano, de lo que Pablo era. Estaba preso. En el año 42 antes de Cristo fueron conquistados, mi hermano, por los romanos. Era una ciudad griega, pero en aquellos tiempos los imperios peleaban para ganar posesión, más posesión. Entonces, en el año que le acabo de mencionar, 42 antes de Cristo, Roma invadió a Filipos y cambió de propiedad de ser lugar o ciudad de Grecia a ser un lugar de Roma. ¿Qué lenguaje se usaba en Filipos, mi hermano? Mire bien, este es un dato bastante curioso, porque ellos no hablaban griego, ellos hablaban latín, un lenguaje romano. Entonces ellos tenían el lenguaje latín. Este dato, mi hermano, que le voy a anunciar tiene mucho que ver con la escritura. En Filipos no había sinagogas. Muchos sabemos lo que es sinagoga. Un lugar de reunión donde se paraba alguien, un oficial que conocía las escrituras, un maestro de la ley, alguien de Dios, y les enseñaba como aquí. Esa era una sinagoga. Y muchos lugares, mi hermano, tenían sinagogas, pero en Filipos no había sinagoga. ¿Por qué no había sinagoga? Porque, mi hermano, para tener una sinagoga había que reunir ciertos requisitos. Mire bien. Y el requisito para tener una sinagoga era tener aproximadamente por lo menos 10 varones adultos congregantes en esa sinagoga. Entonces, como en Filipos no había esa cantidad de hombres judíos, no se podía llevar a cabo una sinagoga. ¿Qué quiero decirle con esto? Que en Filipos no había mucha gente, no había muchos judíos, la mayoría eran gentiles. Por eso no había sinagoga, mi hermano. Tenía una muy pequeña comunidad judía. Imagínense, ni 10 hombres judíos tenía. Entonces quiere decir que eran muy pocos, eran contados. Pero si se reunían como quiera.
reuniera. Fíjese dónde se reunían. Usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 16, usted ahí lo va a encontrar. Ellos se reunían, mi hermano, afuera de la ciudad. ¿Dónde mero? Cerca de un río. Allí eran sus pequeñas reuniones. Afuera de la ciudad, junto a un río. Ahí ellos se reunían. Y último dato que le quiero dar, mi hermano, dato histórico, es que Pablo por lo menos visitó 2 veces a Filipos. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, que este lugar, estos hermanos eran muy pocos cuando Pablo fue por primera vez. Hechos capítulo 16 nos dice cómo llegó Pablo, la experiencia que tuvo Pablo. A ver, ¿cuántos recuerdan la historia de Pablo y Silas? ¿Usted sabe dónde estaban cuando fueron encarcelados en esa historia? En Filipos. Amén. Entonces esa es la ocasión cuando Pablo llegó a predicar a Filipos por primera vez. Empezó a predicar, a ganar almas y lo metieron preso. Amén. ¿Por qué? Por libertar a una mujer que tiene un espíritu de adivinación. De eso se trata. Muchos conocemos el texto y decimos, y él les dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Todo el mundo se lo sabe el texto. Pero el contexto, si usted le pregunta, muchos nos van a decir, pues yo no sé qué dice, nomás me sé el puro texto. Es necesario conocer el contexto de lo que estamos hablando para poder nosotros entender de lo que estamos diciendo. Esa vez que Pablo y Silas fueron encarcelados, azotados, metidos en el cerco, fue porque estaban ¿dónde? En Filipos. Lléveselo eso, mi hermano, en su corazón, en su mente. ¿Qué tema central tiene Efesios? Efesios tiene ese tema central: gozo en Cristo Jesús. De hecho, esta carta se le conoce como la carta del gozo, porque en el verso 3 dice de esa manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares. No, ese es Efesios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, dice, rogando ¿con qué? Con gozo por vosotros. En el capítulo 4 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, que gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amado. Mire bien, tema central es gozo en Cristo. ¿Qué es lo que dice Filipenses 1:21? Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Lo que Pablo enseña en la carta a los Filipenses es que tenemos que gozarnos en Cristo Jesús. Este es un tema muy importante, iglesia, que es el que voy a abrir paso. ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? Fíjense bien. ¿Cuántos se gozan en Cristo? ¿Cuándo? La carta nos enseña a gozarnos, no un día, no 2 días, no 3 días, ni un mes, ni un año. Nos enseña a gozarnos siempre en Jesús. Conocemos el texto muy reconocido, mi hermano, Filipenses 4:13. ¿Cómo dice? Y esto se lo sabe como canción, ¿verdad? Ahí va a decir Filipenses 4:13. Pero aquí, ¿de qué habla el contexto? Sí, pero ¿por qué dice que Él nos va a fortalecer y que todo lo podemos? Habla sobre pruebas, el texto habla sobre pruebas. Amén. Pablo comienza a decir una lista de sufrimientos que él ha vivido. Dice: sé tener en escasez, pero sé tener en abundancia. Dice:
he sufrido de esta manera, he quedado sin comer, he quedado sin dormir, he sido golpeado, he sido esto y el otro, pero todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Que nos enseña el tema central, a gozarnos en Cristo en todo momento. Así es, aleluya. Número 2, enseña la unidad. Temas centrales de Filipenses, mi hermano, es la unidad. La iglesia de Cristo tiene que vivir en unidad. Usted y yo no podemos estar divididos. La Biblia dice que un reino dividido, ¿qué? No puede permanecer. Si usted y yo, como cristianos, como iglesia, aleluya, estamos divididos, esta iglesia no puede avanzar, no puede perdurar, no puede prevalecer. Y Pablo enseña a los filipenses y les exhorta a que haya unidad. Por eso le dije que Filipenses es una carta muy interesante. Y número 3, enseña la humildad. Créeme que este tema, hermano, este punto me quebró a mí en 2 partes. Cuando yo leía este punto, cuando yo leía este pasaje, mi hermano, me daba cuenta de lo que es la verdadera humildad. ¿Cuántos de aquí somos humildes? ¿Estás seguro que es humilde? A veces no se quiere comer las gorditas, hermano, las tortillas de harina, no se quiere comer el huevo allí solo, con frijoles en bola. Somos humildes. A veces no nos gusta el color de la camisa. Eso es humilde para usted, no, hermano. Por eso le dije en su momento, leemos y creemos nosotros estar bien, pero cuando Dios te revela la verdadera humildad, usted dice: Señor, yo no soy nada y no tengo por qué exigir, porque tú, siendo Dios, rodeado de gloria y de majestad, el creador del universo, descendió del cielo y se puso en un lugar de vergüenza y humillación. Créanmelo, yo leía Efesios Filipenses, traigo a Efesios en la cabeza. Cuando yo leí Filipenses 2, ¿cuál es ese texto? Que dice: haya vosotros, ¿ah? 2:5. Mire bien: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, él solo, mi hermano, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Usted sabe que ser un hombre es lo más vil y menospreciado, mi hermano. Pero a él no le interesó tomar la humanidad, siendo Dios. Cuando yo leo este pasaje, mi hermano, el Espíritu Santo me toca y puedo entender lo que verdaderamente yo me podía pensar y meditar en toda la iglesia, y meditaba en mí mismo y decía: creemos nosotros ser humildes, pero de humildes no tenemos nada. Pablo dice: haya pues el sentir que hubo en Cristo, haya también en vosotros, en ustedes. El punto número 3 del tema central es que nos enseña la humildad. ¿Cuántos queremos ser humildes verdaderamente? ¿Cuántos humildes sabemos aquí, hermano? Vamos a continuar. Y número 4, agradecimiento a los filipenses. ¿Por qué agradecimiento? Filipenses, mi hermano, los filipenses fue la primera iglesia que Pablo fundó. Sin embargo, cuando Pablo comenzó a estar, mi hermano, predicando y avanzando en el evangelio, los filipenses le enviaban y le daban ofrendas para que Pablo siguiera predicando. Ellos eran muy generosos con el apóstol Pablo, de tal manera, mi alma alaba al Señor,
hermano, es el tema central del agradecimiento a los filipenses. Los filipenses amaban al apóstol Pablo. Los filipenses, mi hermano, no escatimaban bendecir al hombre de Dios, por lo cual Pablo estaba agradecido con ellos. Mire bien, se dice que Filipenses era la iglesia más espiritual, más humilde y más comprometida con Dios. Esta iglesia de Filipenses, a su nombre. Acompáñanos al verso 1. Vamos a entrar a la palabra. Solamente son 2 versos y nos vamos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí vemos una salutación diferente. Una salutación, mi hermano, con algunas palabras repetitivas, porque era una carta nueva que Pablo estaba enviando. Pero algo que me llama mucho la atención es que Pablo cambia las palabras, mi hermano, de acuerdo, amén, a lo que él escribe. Y aquí, aleluya, Pablo no se menciona como apóstol, sino que Pablo aquí se menciona como siervo. Amén. Y es que hay que tener en cuenta muchas cosas, o mejor dicho, 2 cosas. En Dios tenemos un ministerio y una autoridad, mire bien, pero esta autoridad es en el mundo espiritual. Note bien lo que le voy a decir a continuación. Todos como hijos de Dios tenemos autoridad en el mundo espiritual. Jesús dijo, aleluya, en el libro de Mateo, capítulo 28 en adelante: toda potestad me es dada. Y le dice a los discípulos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es la autoridad que usted tiene como hijo de Dios. Dice: tomarán serpientes y no les hará nada. Comerán cosa mortífera y no les dañará. Amén. Esa es la autoridad que Dios le da a todo hijo de Dios. Por eso le digo hace un momento, tenemos 2 cosas muy importantes en nuestra vida. Si usted es hijo de Dios, usted tiene autoridad espiritual. El diablo, los demonios te conocen. Y cuando usted tiene un llamado y un ministerio de parte de Dios, usted también tiene esa autoridad, pero es una autoridad espiritual, donde el que es espiritual se va a someter y se va a sujetar a ese llamado de Dios, porque el carnal no se va a someter nunca, ni al hombre de Dios, ni al llamamiento de Dios, ni a lo de afuera, porque el que es rebelde es rebelde, dentro y fuera. Tenemos 2 cosas en nuestra vida, mi hermano, 2 insignias. Número 1, le dije, autoridad espiritual. Número 2, nuestra condición delante de Dios. Pablo siempre se anuncia: Pablo, apóstol de Jesucristo, la autoridad espiritual. Pero cuando él se menciona siervo de Jesucristo, su condición delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener usted y yo en cuenta. Somos, aleluya, enviados de Dios. Somos hijos de Dios con una autoridad espiritual, pero también somos siervos, que significa esclavos de Cristo. Usted sabe que hay gente, mi hermano, que por servir a Dios, por ser evangélico, piensa que tiene que tener una mansión, piensa que tiene que tener un carro del año, piensa que tiene que comer en los mejores restaurantes, que no se puede quedar en una casa. Si va a predicar a un lugar, no se puede quedar en una casa, en un cuartito, no, tiene que rentar un hotel de 5 estrellas. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es que yo soy un hijo de Dios. Yo meditaba y pensaba y decía: eres un esclavo de Cristo Jesús, el cual el esclavo no merece nada. El esclavo no merece nada, iglesia. El esclavo solamente, mi alma alaba al Señor, lo que su amo le dé es lo único que va a obtener. Pero mucha gente no ha entendido lo que es ser esclavo de Cristo Jesús. Pero si somos esclavos, escuche bien, no es porque estemos forzados.
amor a Cristo Jesús. A su nombre. Segunda de Corintios 4:5. Mire lo que dice el apóstol allí. Ya voy a terminar. Segunda de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como ¿qué? Como vuestros siervos. Que la palabra siervo le dije esclavo. Como vuestros esclavos. ¿Por qué? Por amor de Jesús. Si usted es esclavo de Cristo, no es esclavo a fuerza, es esclavo por amor de Jesús. Ya prediqué la vez pasada lo que era un esclavo, pero yo no sé, pero Dios quiere dejar más en claro lo que es ser un esclavo. Y me puse a investigar características de un esclavo. Y Dios me revelaba algo poderoso, mi hermano, que si usted se lleva hoy este mensaje y este punto, usted ya no va a vivir con esa cara de limón. Usted y yo ya no vamos a vivir en esa amargura, en esas preguntas. Antes de darle la respuesta, yo le pregunto: ¿usted es esclavo de Cristo? Más uno, dos. ¿Usted es esclavo de Cristo? Ok. Característica, mi hermano, de un esclavo. Número 1, que el esclavo es propiedad. Amén. Recuerda que hablé de un mercado de esclavos. ¿Qué es lo que sucedía en ese mercado de esclavos? Lo vendían. Y el que decidía qué iba a hacer con él, ¿quién era? El amo. Si lo dejaban libre que se fuera, ese era el amo. Pero si lo ponía a trabajar, ese era el amo. Y nadie respondía por él, porque ya tenía un dueño. Propiedad. Si usted y yo somos esclavos de Cristo, lo que tenemos que aprender es que somos propiedad de Jesús. ¿Me está entendiendo? Entonces, si somos propiedad, aleluya, tenemos derecho y deber de estar donde está el amo, o donde el amo nos envía, nos llama, nos manda. Hay un punto que me cauterizó mi mente y mi corazón. Lo que es propiedad, iglesia, no tiene recompensa. Y se lo voy a ilustrar de esta manera. Y voy a poner de ejemplo a Jessica y a Carlitos. Carlitos es tu hijo, Jessica. Y tú tienes derecho de mandarlo a la tienda, ¿sí o no? ¿Tú le vas a pagar a él porque vaya a la tienda? No. ¿Por qué no le vas a pagar? Porque le estoy dando una orden. Porque es tuyo. Porque es tu hijo. Tienes autoridad. Tú lo tuviste, te ha costado. Muchas veces usted y yo le pedimos y le reclamamos cosas a Dios. Y cuando Dios no nos responde, lo primero que hacemos es darle la espalda a Dios. Renegar contra Dios, pelear contra Dios. Pero vengo a decirte que lo que Dios te vaya a dar no es porque usted se lo haya ganado, sino es porque Dios simplemente te lo quiere dar. Si Jessica dice: ¿sabe qué? Le voy a comprar a mi hijo una bicicleta. No se la va a comprar porque le vaya a pagar por lo que él le ayude. Le va a pagar porque ella siente en su corazón darle un premio o darle un regalo. No porque sea su obligación de pagarle. Imagínense: Carlitos, ¿ves a la tienda? Pues págame, si no lo voy. Así somos con Dios. Señor, si tú me salvas, si tú me sanas, si tú me das, yo te voy a dar esto, yo te voy a servir, yo voy a ir a predicar, yo voy a hacer todo. Si usted es esclavo y yo soy esclavo, tenemos que servir sin paga, sin recompensa, sin regalos, iglesia. Pero
quiera. ¿Cierto o falso? El siervo puede, cualquier hora, ¿sabes que no voy al trabajo? Que me corran, no me importa, ya me corrieron. Pero el esclavo no. Porque el esclavo cuando huía en la antigüedad, igual lo correteaban, lo perseguían, y cuando lo agarraba el amo, lo azotaba para que no anduviera huyendo. Así que si usted quiere huir, lo van a mandar a buscar y lo va a azotar el Señor. Es propiedad, mi hermano. Somos propiedad de Jesús. Número 2, trabaja forzosamente sin recibir un salario o recompensa, excepto comida y alojamiento. Mire bien. Número 2, dije, trabaja forzosamente, pero no recibe un salario, no recibe una recompensa, excepto comida y alojamiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Esa es la condición, hermano. Quiero detenerme un poco en este punto porque llamó mucho mi atención que Dios hablaba también a mi vida. Y es que usted no puede a Dios reclamarle nada si usted es esclavo. Por eso tenemos hoy que saber en qué posición estamos. O soy esclavo o simplemente estoy aquí por una paga. Si usted le sirve a Dios por una paga, usted no es esclavo de Cristo, usted no es servidor de Cristo. Usted es una persona que busca ganancia para usted. Hace un momento le dije, mucha gente, mi hermano, sabe, vive con amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no les dio lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque Dios no hizo lo que ellos querían. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces cuestionamos a Dios por las cosas que suceden en nuestra vida. Y a veces le pedimos algo a Dios y Dios no nos lo da. ¿Y sabe lo que hacemos? Nos enojamos con Dios. Pero ¿qué recompensa usted está pidiendo si es su esclavo? Por eso recibimos la gracia. Porque la gracia es el favor, no es una paga. No es, mi hermano, un regalo, no es un obsequio, es un favor que Dios nos está dando. Entonces, para poder vivir una vida plena en Jesús, lo primero que tenemos que entender es que somos esclavos de Cristo. ¿Sabes qué? Le pedí a Dios por el trabajo que a mí me gustaba, pero no me lo dieron. No importa. Mi amo, mi Señor, mi Dios, no quiso así. Si me lo daban era porque quería, no porque yo lo mereciera, no porque yo me lo fuera a ganar. ¿Me está entendiendo? Hay mucha gente, mi hermano, que a Dios le pide y le pide y le pide y le pide, y si Dios no le da, si Dios no lo ayuda, ya no le sirven a Dios. Yo le pregunto algo, ¿esto es ser un esclavo? No. Está exigiendo, exactamente, está exigiendo algo que no se merece. ¿Usted se siente digno de que Dios le responda, hermano? Dígame algo. ¿Usted se siente digno de que le diga a Dios algo y que Dios lo haga lo que usted quiera? No. Claro que no, porque el esclavo, mi hermano, no puede exigirle a su amo. Imagínese que el esclavo venga y le exija, hey, cómprame unos zapatos. Le da un cachetadón el amo. Exactamente, él solamente obedece, mi hermano. El esclavo no exige, el cristiano sí. Les
¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, si tú haces esto, yo hago esto? Si tú me bendices, Señor, con la lotería, yo te voy a ofrendar. Entonces si no te da ofrenda, no, si no te da lotería, no vas a ofrendar. Si esta semana me va bien, yo voy a poner la actividad. Entonces si no te va bien, no vas a poner nada. Tú no eres esclavo, iglesia. Yo no soy esclavo. Nos damos cuenta de que a veces, mi hermano, queremos decir que somos esclavos de Cristo, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque exigimos. El esclavo no exige. El esclavo solamente obedece, trabaja arduamente para su amo. Nos quejamos, vivimos tristes y amargados. Usted sabe que hay mucha gente que incluso se enoja porque Dios no le dio la novia que él quería, o el novio que ella quería. Sí, hermano, se enoja por ese tipo de cosas. No, pues Dios no quiso que estuviera con fulana, con sultana. Yo tanto que la amo, tanto que lo amo. No, hermano. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender nuestra condición y saber que le pedimos a Dios, pero todo es bajo la voluntad de Dios. Si es bueno, aleluya, lo que usted va a recibir, Dios te lo va a dar. Pero si Dios dice, esto no es bueno para ti, no te lo voy a dar. Y usted y yo no tenemos por qué exigir lo que no merecemos. Si Dios te da algo, es porque Él es bueno. Es porque Él dijo, le voy a dar esto a mi hijo, a mi hija, a mi siervo, a mi sierva. Yo se lo voy a dar. No porque nosotros no lo merezcamos. Vuelvo y le ilustro lo que le dije hace un momento de Jessica y de Carlos. Si ella le da algo, no es porque ella tenga que pagarle, porque no debe de pagarle. Porque él necesita obedecer a su autoridad. Sin embargo, ella puede ver el sacrificio. Ay, mi hijo va en medio del solazo. Le voy a dar un regalo el fin de semana. Pero porque ella ve que su hijo se está esforzando en obediencia. No porque tenga fuerzas que asárselo. Sabe que a veces yo tengo problemas con Alison más que nada. Porque yo le digo algo y me está cobrando. Le digo, tráeme aquello, me compras tus papitas. Si no, no. No tengo por qué pagarle. Ella tiene que obedecer, mi hermano. ¿Por qué? Porque yo soy su autoridad. ¿Me está entendiendo? Entonces comienza, mi hermano, a querer. Y yo me imaginaba e ilustraba esto y decía, así somos nosotros. Dios nos dice que hagamos algo, pero queremos cobrarle a Dios. Señor, si tú me dieras un carro, una camioneta, yo fuera a predicar. Son mentiras, hermanos, son mentiras. Porque Dios no le cuesta nada enviarte una de la agencia. No le cuesta nada, nada, nada. Pero más tarda Dios en darla que nosotros en incumplir lo que le prometimos a Dios. Entonces, mi hermano, el esclavo simplemente le pide a Dios, hablando espiritualmente, pero Dios, si quiere da, si no, no da. Y usted y yo tenemos que seguir en la misma posición como hijos de Dios. Dios me dio, gloria a Dios, porque Él quiso darme. ¿Sabe algo? Muchas veces nos frustramos. Me ha pasado a mí, que a veces veo que al hermano fulano, a la hermana sultana, al pastor mengano, le dieron, le donaron, y yo me enojo. Yo le digo, Señor, ¿y yo qué? ¿Acaso no estoy trabajando para tu obra también? ¿Acaso yo no lo merezco? Pero cuando yo no me está pagando, yo digo, bueno, yo no soy quien para exigir
Dios. Porque no soy un trabajador simple, soy un esclavo. Aleluya. Aleluya. ¿Está entendiendo? Necesitamos entender lo que es un término esclavo. Pablo lo entendía muy bien. Los filipenses lo entendían muy bien, iglesia. Por eso Pablo dice: estén contentos siempre, teniendo sustento y abrigo. Por eso la palabra dice, mi hermano, aquí en Filipenses vuelve Pablo y anuncia acerca de que tiene que haber agradecimiento en nuestro corazón. Anoche le compartía en el grupo un versículo, no recuerdo qué versículo era de Filipenses, porque estaba metido en Filipenses, pero hablaba de eso, hablaba de que tenemos que estar en paz, tranquilos, en gozo, contentos. Eso es ser un esclavo de Cristo, mi hermano. Así que no le reclamemos a Dios, no peleemos con Dios, porque Él no está obligado, escuche bien, a darnos nada. Él no está obligado a darnos nada. Hay gente que dice: no, Dios no me quiso sanar de la enfermedad que tenía, mejor me voy al mundo. No me quiera yendo a la iglesia, nunca pasó nada, pues mejor ya no voy. 4, 6, 7. Filipenses 4, 6 y 7. Miren, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Muchas veces nos afanamos y le pedimos a Dios y peleamos con Dios y renegamos en contra de Dios. Hoy vengo a decirte, iglesia, no merecemos que Dios nos pague nada. Señor, pero si yo ayuné todo el día y tú no me diste nada, es que Dios no te va a pagar porque ayunes. Señor, es que yo fui en medio del frío, en medio del aguacero, y mira lo que me pasó. Bendito Dios. Ya. Estamos queriendo cobrarle a Dios. Señor, te di lo último que caí de ofrenda y mañana no tengo ni que comer. Tu palabra dice que tú suples en algo. Yo no estoy viendo que haya llegado nada de mi casa. Aunque usted no lo crea, hay gente que habla y blasfema de esa manera. Hay matrimonios que pelean porque uno da y el otro dice: ¿para qué diste ese dinero? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y mañana qué vamos a hacer? ¿Por qué, mi hermano? Porque creen que Dios tiene que pagarnos por lo que hacemos. Ya. Hay gente que deja de diezmar porque dice: cuando diezmo, Dios no me da nada. Tengo 2 años diezmando y Dios no me ha dado nada. O sea, está esperando que Dios le pague porque está diezmando. Hay gente que me lo ha dicho a mí. Yo no diezmo porque cuando diezmo es cuando más mal me va. Y yo le digo: quiero empezar a decir: no me digas nada, yo ya lo sé. Ah, no, pues qué bueno. Usted lo sabe, entonces quédese sometido. Amén. Ofrendamos a Dios. Y ya mañana queremos que Dios nos devuelva lo que le dimos. Sí, hermano, sí. Porque en un tiempo yo así fui. Yo le daba a Dios 2 pesos y quería que Dios me diera mañana 100 pesos. ¿En serio? Y no miraba nada y decía: Señor, ¿qué pasa? ¿De verdad? Sí, si no nos damos por menos. Pero como que la Biblia dice que Dios, que siembra abundantemente segará, que es mejor dar que recibir. Nosotros decimos: bueno, es que Dios me tiene que dar, Dios me tiene que multiplicar. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a reclamarle a Dios una paga. No se trata de eso. Somos esclavos. Si servimos no por lo que nos vayan a pagar, sino porque fuimos comprados. Hermano, qué bendición es saber que usted y yo somos comprados por Cristo Jesús.
Imagínense qué bendición ser comprados por Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de todos los dioses. Es una bendición, mi hermano. Dice la palabra, estoy terminando, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo, mi hermano, es el escritor de esta carta. Timoteo, mi hermano, es añadido en esta carta. No se conoce el fin de por qué Timoteo estaba allí. Tal vez escribió la carta, tal vez simplemente estaba como testigo de lo que Pablo estaba escribiendo. Pero Timoteo tiene que ver con la carta a los filipenses. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Un hombre que Pablo, mi hermano, enseñó, capacitó, doctrinó. Y en esta ocasión Timoteo estaba con Pablo. Amén. Dice, siervos de Jesucristo, le dije, son esclavos de Cristo. Pablo y Timoteo eran esclavos de Cristo. La carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Mire bien, Pablo dice a todos los santos, pero no simplemente los menciona santos porque sean santos, dice santos en Cristo Jesús. Lo que yo le enseñé la semana pasada, que si somos santificados es por Cristo Jesús, si somos llamados santos es por Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros, hermano, usted tiene la libertad de dirigirse a la iglesia local, que somos nosotros, como los santos. Amén o no amén. Usted puede decir, voy a invitar a los santos, a las santas, a que pasen a cantar un cántico. Y las santas son ustedes, las mujeres. O puede decir, voy a invitar a los santos, adultos, a que pasen aquí. Tenemos esa libertad, mi hermano, tenemos esa forma de poder decirnos unos a otros, a los santos en Cristo Jesús. Porque somos santos cuando dicen amén. Porque somos santos cuando dicen amén. Iglesia, tenemos que creernos lo que Dios nos dice. Tenemos que creernos que somos santos en Jesucristo. Vuelvo a repetir, no por méritos propios, sino por medio de Jesús. Pablo, mi hermano, anote todo este tipo de cosas, porque mire bien, hay gente que le dice que no hay santos. Cuando alguien le diga eso, usted saque las cartas donde Pablo dice a los santos en Filipos, a los santos en Roma, a los santos en Corinto, a los santos en Efesios, a los santos en Gálatas, todo lo que diga él. Y usted pregúntele a esa persona, bueno, ¿y quiénes son esos santos? Aleluya. Ya adoramos Dios. No va a decir, no, que los muertos no son, que los muertos ya no pueden leer. Y esta carta no va dirigida a nadie del cielo ni de un lugar, va a gente de la tierra. Amén. Entonces ahí usted se da cuenta de que si hay santos a su nombre, de que hay gente santa por la sangre de Jesús, por medio de Jesús. Miren, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, mi hermano, tiene autoridad. El nombre de Jesús tiene un poder tan grande que por medio de ese nombre somos santificados, purificados, mi hermano, y somos puestos delante del Padre. Mira qué bendición tan grande. Dice a los santos, con los obispos y diáconos. Termino con estas dos palabras. Obispos. ¿Qué significa obispo? Obispo significa supervisor. O pastor. Más adelante les voy a enseñar que hay varios términos del pastor en la Biblia. Está presbiterio, está obispo, está pastor, y hay otros nombres por ahí, que anciano es pastor también. Entonces en esta ocasión Pablo usa el término obispo, que es el supervisor, el pastor que estaba pastoreando a la iglesia. ¿Dónde? En Filipos. Y yo me doy cuenta, mi hermano, que usa dos términos ahí: diáconos, obispos y diáconos.
Ya le dije que el obispo es el pastor, el supervisor, el encargado. Me doy cuenta que la iglesia en Filipos, ¿recuerda usted que dónde se reunían ellos? Afuera de la ciudad, junto a un río. Amén. Pero cuando yo veo que Pablo escribe esta carta, quiere decir que la iglesia de Filipos ya no está junto al río, sino que hay un lugar, un punto de reunión donde ya hay un pastor, donde hay un encargado, donde hay un líder. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que todo cristiano, todo hombre y mujer de Dios necesita asistir a un lugar donde haya un líder espiritual. Filipenses inició, mi hermano, afuera de la ciudad, reuniéndose unas cuantas personas a la orilla del río. Pero todo el que está introducido en el cuerpo de Cristo, mi hermano, tiene que reunirse. Esos santos, mi hermano, la Biblia enseña que ya tenían líderes espirituales. Dice Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. La carta va dirigida a los santos, a los congregantes. Pero dice que en esa congregación había líderes espirituales. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Que no hay oveja de Dios que no tenga un pastor. Mucha gente cuestiona la reunión de una iglesia. Y mucha gente dice, ¿para qué voy a la iglesia si yo puedo adorar a Dios en mi casa? ¿Para qué voy a? Yo no necesito un pastor. Yo no necesito una iglesia. Yo no necesito reunirme ahí con los hermanos. No, yo en mi casa puedo orar. Yo en mi casa canto. En mi casa oro. En mi casa ayuno. En mi casa hablo con Dios. Están en un error, en una mentira del diablo. Porque todo hombre y mujer que es instruido en la palabra necesita un pastor y una iglesia, una congregación. Pablo le habla a los santos, a la iglesia, pero da a conocer que esa iglesia tiene obispos, líderes espirituales, un pastor que los pastorea, que los enseña. A su nombre. Entonces, mi hermano, usted nunca vaya a caer en esa mentira del diablo. Porque hay mucha gente que hoy en día está tropezando con esta piedra. Que ya le dicen, tú ya no tienes por qué ir a la iglesia. Mira, yo no voy a la iglesia. Yo hago todas las cosas que hago en la iglesia, las hago aquí. Pregúntele esas actividades. Pregúntele si ofrenda. ¿No? Amén. Sí, hay mucha base bíblica donde nos enseña a congregarnos, pero ese es un punto clave también donde usted puede enseñar a la gente. Decir, mire, la iglesia en Filipos era una iglesia que creció de ciertas personas. Aquí había hasta líderes. ¿Sabe algo, mi hermano? Una iglesia, cuando se habla que tiene líderes, es porque ya hay gente que creció. Porque si hablamos de un pastor, es alguien que nació en ese lugar, pero no se quedó estancado, sino que creció de tal manera que tenía la capacidad para liderar un pueblo. Y esto es lo más hermoso, mi hermano. Me doy cuenta que al llegar a un lugar, el pueblo tiene que crecer y reproducirse. Estos santos tenían líderes espirituales. Y toda congregación o cristiano, mi hermano, debe tener un líder espiritual o una iglesia donde se reúna. Digo por ahí un pastor. Aquellos cristianos que andan sin pastor, navegando por ahí solos, son llaneros solitarios. Incluso usted sabe que un pastor tiene que tener otro pastor como mentor. Porque esto es autoridad sobre autoridad. Hay muchos pastores que no tienen ningún mentor. Nadie sabe por qué. Porque a ellos les gusta hacer lo que ellos les da la gana. No les gusta tener una sujeción, ni un respeto, ni obediencia. Yo como pastor, hermano, ¿sabe qué? Yo puedo ser líder sobre ustedes, pero que nadie me mande. ¿Cómo yo le puedo enseñar a usted obediencia?
cuando yo no soy obediente a alguien más. ¿Me está entendiendo? Hay reuniones, mi hermano, hay cosas que a mí como pastor, el pastor que está delante de mí me dice, mi hermano, hay cosas que me parecen, hay cosas que no me parecen, pero yo respeto y obedezco. ¿Usted cree que me gusta a mí las confraternidades de 2 horas? No. Estoy apagadoras y todo. ¿Pero qué hago? Yo tengo que cumplir e ir, hermano. Hay gente que me dice, pastor, pues yo no voy por cumplir o apoyar, porque la verdad yo no creo que me traigo nada. O tardamos más en el viaje que lo que dura en el culto. Pero ¿sabe algo, hermano? Yo simplemente obedezco a un líder espiritual que tengo. Y yo sé que en su momento Dios, dice la Biblia, Él honra a quien lo honra. En su momento Dios hará cosas que Él solamente sabe, pero por lo pronto yo tengo que sujetarme a un líder también espiritual, porque yo también necesito ser guiado. Yo también puedo cometer errores y necesito consultar con alguien más para que esa persona de experiencia, de conocimiento de Dios espiritual, también a mí me aconseje qué hay que hacer con la iglesia. Y por último, mi hermano dice diáconos. ¿Qué significa diácono? Diácono significa servidor. Esto es lo que significa diácono. No se quiebre la cabeza. ¿Qué significa, mi hermano, esto? Que la iglesia en Filipos era ya una iglesia ordenada, con obispos y diáconos. Y me da a entender que había un crecimiento en Filipos. Había un crecimiento en Filipos. Diga conmigo crecimiento. Diga conmigo crecimiento. Ahora le pregunto a usted, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos crecido para tomar un obispado? ¿Cuántos dicen que yo ya estoy preparado para ser un pastor? Porque Pablo aquí no está hablando de muchos años, mi hermano. Está hablando de escasos 6 años, 5 años, donde ya había pastores. Dice obispos, no dice obispo. Había pastores, había diáconos, servidores. ¿Cuántos están preparados para ser un diácono? ¿Hay crecimiento en usted o no? Que es un diácono, un servidor, pero no un servidor cualquiera. Hechos capítulo 6, si no me equivoco, ahí habla los requisitos de un diácono: lleno de sabiduría, conozca la palabra, lleno del Espíritu Santo. Yo le pregunto algo: ¿cuántos de aquí reunimos requisitos para un diácono? Para un diácono. Entonces la iglesia no tiene crecimiento. Yo me gozo mucho por la vida de Ángel, porque Ángel nació aquí y está dando fruto. Amén. Yo puedo decir que Ángel puede pastorear ya. Sin experiencia, porque obviamente nadie nace con experiencia. Yo crecí, mi hermano, en el pastorado sin experiencia. Lo que yo miraba, como mi padre se movía ahí en el ámbito cristiano, fue lo que traía yo: ayuda del Espíritu Santo. Pues yo puedo decir que ya Ángel, en conocimiento, él puede ya pastorear una iglesia. En madurez espiritual es otra cosa, porque van a venir luchas, pruebas, cosas muy duras que nos puede derribar. Yo como pastor muchas veces he estado a punto de soltarlo todo. Y esto ya es personal. Yo no puedo recomendar a alguien porque no sé cómo es por dentro. Solo Dios. Amén. Y yo me gozo por la vida de Ángel, porque él está capacitado, hermano. Cuando yo hablé ahí en el instituto, le dije, yo le recomiendo a Ángel porque está capacitado y ha recibido la enseñanza para poder dar clases en el instituto bíblico. Entonces, pero ¿de quién fuera quién más? Los demás todos son pequeños, algunos son pequeños, y no se les va a exigir más. Pero el tiempo no tiene nada que ver tampoco
poco, porque el que quiere, mi hermano, se esfuerza. La iglesia en Filipos se multiplicó y la iglesia en Filipos creció. ¿Cuántos tiempo tiene usted sirviéndole a Dios? Eso no. ¿Cuánto tiempo, hermano, tenemos sirviéndole a Dios y no pasamos de Filipenses 4:13? ¿Cuánto tiempo tenemos sirviéndole a Dios y agarramos el micrófono, hermano, y se nos van las palabras? Y tenemos años en el Evangelio. Hay gente aquí, hermano, que tiene ya el mínimo, por lo mínimo 8 años. Así se lo voy a decir. Y si le digo, hermano, va a predicar el jueves, me va a decir que no. Ay, pastor, pero es que voy a decir con lo que le he enseñado, hermano, durante 9 años. Y le echamos la culpa porque nos retenemos, por la edad. Pablo estaba encarcelado y eso no lo detuvo. Yo le digo a algunas personas, hermano, pues predique lo que usted, que hace su testimonio, pero diga algo. Tiene que haber crecimiento, iglesia. Dios nos ha llamado simplemente a ocupar una banquilla, una silla, no. Dios nos ha llamado a crecer. Me llamó mucho la atención que Pablo dice a los obispos y diáconos, digo yo, Filipos tenía más de un pastor. ¿Usted conoce iglesias donde hay varios pastores? La iglesia del Sendero de la Cruz tiene como 4 o 5 pastores. Imagínense. Hay iglesias de hermanos del otro lado donde tienen 1000, 1500, 2000 personas. Hay como 15, 20 pastores ahí en esa iglesia. Y nacidos ahí porque todos están en la misma línea de la doctrina. ¿A usted no le gustaría ser una persona de crecimiento? ¿Quién de los que está aquí dice, y hermano pastor, yo me la he hecho? Descansa, hermano, si yo predico por usted. Dígalo y terminamos la predicación, hermano. Si a veces con los que saben batallo para ponernos a predicar. Un valiente que pastor, yo me lo he hecho un jueves. Esa es nuestra condición. Hermano Carlitos dice que va a predicar. Esa es tu condición, iglesia. Y no te lo digo para que tú te sientas menos, no, es para que recapacitemos. Si tú tienes 2 meses, 3 meses de evangelio, tú eres un bebé, 1 año todavía. Pero te vuelvo a repetir, en 6 años, porque esto sucedió en al menos 6 años, donde la iglesia se juntaba en el río con 3 hermanas, 2 niños por allí, y era todo. Ahora cuando Pablo envía la carta, ya está pastores y diáconos ahí. ¿De dónde salieron? ¿Los mandaron a traer? No, de ahí mismo. La iglesia de aquí mismo tiene que salir todo, amado hermano. Aquí tiene que haber evangelistas, tiene que haber profetas, tiene que haber pastores, tiene que haber maestros, tiene que haber cantantes, tiene que haber músicos, hermano, tiene que haber servidores. Porque a veces sabe algo. Para mí, mi hermano, para mí, en mi espíritu y mi corazón, yo a veces digo, espero que venga un baterista. Cuando de aquí puede salir el baterista. A veces digo, puede que venga para ahí Dios me mande un predicador, pero aquí hay predicadores. Que Dios me mandara por ahí un músico del piano y del bajo, pero de aquí pueden salir. ¿Por qué? Dios me puede mandar algo que alguien más formó cuando de aquí podemos ser formados. Se acabaron los amenes. ¿Cuánto queremos crecer, iglesia? 2. Si usted quiere crecer, yo le doy la oportunidad de que crezca. Amén. ¿Cuántos se saben el texto del final del culto? Amén. ¿Estás seguro que se lo sabe? Porque vamos a poner uno que lo diga en la confraternidad.
alguien de los que, no de los que participan siempre, sino de los que casi nunca participan. ¿Quién de los que participa siempre? Es Ángel, Yasmín. ¿Quién va a participar? Los niños siempre participan también. Magali, Samar, Ana Victoria. De ahí en fuera, todos pueden participar. Hay alguien que me diga, pastor, yo quiero decir el texto de la confraternidad el sábado. Martín. Ok, ya se decidió. El pastor Martín es el encargado de decir el texto el día sábado. Alguien que quiera abrir el culto el jueves. Hermano, es algo tan sencillo abrir el culto el jueves. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? ¿Hacia dónde vamos? Carlitos puede abrirlo. Amén. Solo no sé si voy a la escuela, pero hay que estar aquí temprano, 5 minutos aunque sea antes. Amén. Si va a la escuela, pues puede dar, no sé. ¿Está yendo a la escuela? ¿Qué nos falta, iglesia? Póngase de pie y pídale perdón a Dios. De verdad. ¿Cuánto más, amado hermano? ¿10 años? 20 años, hermano, cuando ya no puede ni caminar ni hablar, entonces si va a querer hacer las cosas, ya no va a haber tiempo. Aproveche el tiempo hoy. Está joven, tiene fuerza, tiene vigor, todavía su mente puede retener y captar, sus ojos pueden leer. Aprovechemos el tiempo hoy. Mañana ya puede ser que sea muy tarde. Vamos a crecer, iglesia. Vamos a ponernos en marcha y decirle, Señor, yo quiero crecer. Yo siento que mi capacidad humana no puedo, pero tu Espíritu Santo me va a ayudar. Hermano, ¿usted cree que yo predicaba como predico hoy? ¿Usted cree que yo cantaba, hermano? A mí me daba vergüenza cantar. Pero ¿sabe algo? Fui echado al ruedo y tuve que hacerlo. Porque nosotros no podemos también tener ese deseo de decir, Señor, yo voy. En la visión de Isaías, cuando tuvo la visión delante de Dios, dice la palabra que hablaba el Señor y decía, ¿a quién enviaremos? Y Isaías levantó la mano y dijo, Señor, envíame a mí, heme aquí, yo iré. Habrá gente como Isaías, mi hermano. Samuel, cuando Dios le habló a Samuel por tercera vez, Samuel dijo, habla Jehová que tu siervo escucha. ¿Será que usted no tiene visión, no tiene deseo de crecer, de avanzar y simplemente, hermano, no ser el hermano de la silla, sino ser un hombre de Dios, una mujer de Dios que trabaja en un ministerio? El próximo pastor de la iglesia en Espíritu y en Fuego, el próximo pastor de una misión que salió de este lugar, el diácono, la diácona. Dios está esperando por nosotros. Recuerden que la obra de Dios no se puede detener. Y si usted no va, si yo no voy, si no aceptamos eso, Dios enviará a alguien más por nosotros. Y perderemos esa bendición, mi hermano. Es una bendición que Dios te da. Es una bendición que Dios me da y me invita a la mesa del Señor, a servir en la mesa del Señor. Si usted se siente cobarde, dígale, Señor, dame valentía. No tenga miedo, iglesia. El Señor es el que capacita. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que pone su unción, su poder sobre nuestra vida. Simplemente ponte en las manos de Dios, no mirando a alguien más, no mirándote como que tienes que ser igual a alguien. No, tú dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque muchas veces, mi hermano, podemos nosotros sentirnos opacados por alguien más, pero Dios no te ha llamado para que compitas con alguien más. Cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes capacidades, diferentes
dones, diferentes ministerios, diferentes talentos. Pero todos son con un solo motivo: darle la gloria a Dios, edificar el cuerpo de Cristo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre mío. Dile, Señor, yo quiero ser, Padre, como esa iglesia.